¿Alguna vez te has parado a pensar por qué, frente a ciertas situaciones que nos superan emocionalmente, reaccionamos de una forma que ni siquiera entendemos? Quizá estés experimentando, sin saberlo, lo que Sigmund Freud llamó mecanismos de defensa. Imagina por un momento que alguien te dice algo que te incomoda profundamente. Te sientes molesto, pero no sabes bien por qué. O tal vez, simplemente, no recuerdas nada de un episodio que debería haberte afectado. ¿Cómo puede ser? La respuesta puede estar en una serie de procesos mentales que Freud describió hace más de un siglo y que siguen siendo claves hoy. Hoy te contamos qué son los mecanismos de defensa, cómo los explicó Freud y por qué, más allá del psicoanálisis, este concepto nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos. ¿Qué son los mecanismos de defensa según Freud? Los mecanismos de defensa son, en esencia, estrategias automáticas e inconscientes que utiliza el yo para protegerse del conflicto interno y de la ansiedad que provocan deseos, emociones o recuerdos que resultan inaceptables o dolorosos. Según Freud, el yo se esfuerza por defenderse de los afectos dolorosos, por ahuyentarlos, por impedir que lleguen a hacerse conscientes. Freud, Inhibición, síntoma y angustia, 1926. Estos mecanismos no son voluntarios. El sujeto no decide emplearlos. Operan desde el inconsciente, como una suerte de escudo que intenta mantener el equilibrio psíquico ante las exigencias contradictorias del ello, el deseo, el superyo, la moral y la realidad externa. Veamos el origen del concepto. Freud empezó a hablar de defensa en sus primeros escritos clínicos, como los casos de histeria o neurosis. Sin embargo, fue a partir de obras como El yo y el ello, 1923, y La represión, 1915, donde dio forma teórica al concepto. En esas obras, Freud explica que el yo es como una instancia mediadora, siempre presionada desde tres frentes: el deseo inconsciente ello, la autoridad interna o censura moral, superyo, y las demandas de la realidad. Frente a ese conflicto constante, el yo responde con lo que él llamó mecanismos de defensa. Toda defensa es, por esencia, inconsciente. El yo no sabe de qué se defiende ni cómo lo hace. Freud, El yo y el ello, 1923. Tipos de mecanismos de defensa. Aunque fue Anna Freud, su hija, quien sistematizó estos mecanismos en El yo y los mecanismos de defensa, 1936, ya en las obras del padre encontramos algunos de los más importantes. Represión. Es el mecanismo más fundamental para Freud. Consiste en expulsar un contenido inaceptable de la conciencia y mantenerlo en el inconsciente. La represión es el prototipo de los mecanismos de defensa. Freud, 1915. Por ejemplo, una persona puede olvidar un recuerdo traumático de la infancia porque ese recuerdo le resulta intolerable. Negación. Implica rechazar o no aceptar una parte de la realidad que resulta amenazante. Es típico de la fase inicial del duelo, cuando decimos, por ejemplo, no puede ser, esto no está pasando. Proyección. Consiste en atribuir a los demás lo que uno no puede asumir de sí mismo. Por ejemplo, alguien que siente celos intensos, pero no lo admite, puede decir: mi pareja es la que siempre desconfía de mí. Desplazamiento. Se trata de redirigir un afecto, sobre todo agresivo o ansioso, hacia un objeto menos amenazante. Por ejemplo, un trabajador reprime su enfado hacia su jefe y, en vez de enfrentarlo, acaba descargando su frustración en casa con su pareja o hijos. Racionalización. El yo da una explicación lógica o socialmente aceptada para justificar algo que en realidad obedece a impulsos inconscientes.
no fui a esa reunión porque estaba cansado, cuando en realidad había ansiedad o rechazo hacia las personas que estarían allí. Formación reactiva. Este mecanismo implica transformar un impulso inaceptable en su contrario exagerado, como forma de defensa. Es decir, una persona puede sentir un deseo de hacer algo que considera inadecuado o peligroso, y en lugar de aceptar ese impulso, se comporta de forma completamente opuesta. Por ejemplo, alguien que experimenta sentimientos hostiles hacia su madre, pero se muestra excesivamente atento, afectuoso o sumiso con ella. Freud lo describe así en su libro El chiste y su relación con el inconsciente. Una actitud afectiva puede reemplazarse por su contrario, como defensa contra un deseo prohibido. Ejemplo clínico clásico. Un ejemplo paradigmático es el del hombre de las ratas, uno de los casos más famosos de Freud. En él, el paciente desarrolla obsesiones ligadas a pensamientos agresivos hacia su padre. Freud observó cómo este joven utilizaba varios mecanismos de defensa simultáneamente: la formación reactiva, al volverse excesivamente cariñoso con su padre; también observó la proyección, al pensar que eran otros quienes tenían esos pensamientos agresivos; y la represión, al no poder recordar ciertas escenas vinculadas a su hostilidad. Es un ejemplo claro de cómo el yo intenta lidiar con deseos inaceptables, disfrazándolos, ocultándolos o redirigiéndolos. ¿Por qué siguen siendo relevantes hoy? Aunque el lenguaje psicológico ha evolucionado desde Freud, los mecanismos de defensa siguen siendo una herramienta clave para entender la conducta humana. En psicoterapia, identificarlos ayuda a que el paciente tome conciencia de cómo actúa su mente para protegerle, pero también de cómo esa misma protección puede limitar su desarrollo o generar sufrimiento. En la vida cotidiana, los usamos constantemente sin darnos cuenta. Negar una verdad incómoda, justificar una decisión impulsiva o volcar en otros nuestras inseguridades, todo eso son defensas. Además, en contextos sociales más amplios, se habla de mecanismos de defensa colectivos, como la negación del cambio climático o la proyección de miedos sobre minorías. Freud decía: lo que no se elabora en la conciencia retorna disfrazado en forma de síntoma. Por eso, reconocer nuestros mecanismos de defensa no solo nos hace más libres, sino también más responsables de nuestras emociones y decisiones. Ahora que sabes qué son los mecanismos de defensa, ¿puedes identificar alguno en ti? ¿Te has sorprendido alguna vez reaccionando de forma extraña sin saber por qué? Quizás esa reacción era una forma de tu mente de protegerte. Entender eso es el primer paso para conocerse mejor y quizá también para sanar. Si este video te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otros conceptos del psicoanálisis te gustaría que expongamos. Hasta la próxima.